al inicio del programa estaremos conversando con el abogado Francisco Álvarez Martínez para que nos cuente un poco sobre los tecnicismos de este acuerdo al cual llegó Santa Arias con el señor Alexis Villalona. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Karina, y a todo el equipo. Un placer estar aquí. Francisco, cuéntanos un poco sobre este acuerdo. ¿Esta es una acción pública a instancia privada? ¿Por qué la señora Santa Arias puede negociar con este señor? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, estamos partiendo obviamente de lo que se ha hecho noticia, o sea, no sabemos real y efectivamente qué tipo de documentación fue la que le dio pie a la noticia para decir que se llegó a un acuerdo o que ella desistió, porque la noticia realmente lo que dice es que ella desistió. Y yo pienso que lo más práctico que nosotros podemos utilizar para ver esto con una lupa es quizás una de las primeras resoluciones que emitió la actual procuradora, la señora doña Miriam Germán, en noviembre del año 2020, que era directamente hablando sobre el tema del tratamiento de la fiscalía en casos de violencia de género. En un momento donde se había destapado un problema, creo que en San Pedro de Macorís, donde se estaban haciendo acuerdos al vapor, donde luego se verificaba que la señora, la persona que estaba afectada, o había vuelto a ser agredida o incluso había sido víctima de un feminicidio. Entonces, esa resolución que manda la magistrada Miriam Germán a todos los procuradores, a la Dirección General de Persecución, literalmente a todo el cuerpo de fiscales de la Procuraduría General de la República, tenía unas consideraciones muy interesantes. Y quizás la más importante era la que ella le dedicaba un párrafo exactamente a eso que estamos hablando, que es al desistimiento de la víctima. La magistrada Miriam Germán decía que cuando una víctima desiste de su denuncia o del proceso, esa acción para nada compromete el accionar del Ministerio Público. La razón es muy simple. Ese tipo de ilícitos penales está segregado de la, vamos a decir, de la generalidad, porque como tiene una incidencia social que durante los años el mismo código le ha dado un tratamiento diferenciado, se entiende que esa víctima pudiera, por presión o por miedo, desistir de su acción. Entonces, ¿qué dice la magistrada Miriam Germán? Siguiendo con esa misma línea, que cuando una víctima desiste, el Ministerio Público debe literalmente seguir buscando, seguir investigando para verificar si el desistimiento es válido, dígase que fue por razones reales o si fue producto de algún tipo de amenaza o de miedo. Ese tipo de delitos es un delito de orden público y por eso es que desborda la voluntad de la víctima. E incluso hace varios años hubo un caso muy emblemático de un merenguero / cantante urbano que es reincidente en esa materia y que hubo un caso que no obstante él llegó a un acuerdo económico con la víctima, el Ministerio Público siguió con su caso y me parece que eventualmente él incluso tuvo que cumplir prisión. Entonces, partiendo de esa realidad, nosotros estamos ahora mismo bajo la premisa de que hubo un desistimiento de la víctima, no necesariamente un acuerdo formal donde la Procuraduría toma parte. ¿Por qué? Porque en esa misma orden que emite la magistrada Miriam Germán, se dan directrices puntuales de cómo se debe llegar a acuerdos en esa materia con las partes. Ya sea un acuerdo parcial o total, todo eso debe ser evaluado e incluso aprobado por el Ministerio Público, no solamente por el fiscal que está llevando el caso, para evitar que también se cualquierice la figura. Entonces, pudiéramos resumir que independientemente de que ella haya desistido de su acción y independientemente de que ese desistimiento haya sido, vamos a decir, por un acuerdo o no, el Ministerio Público tiene la facultad de, por un tema de interés social, seguir indagando y verificar si en esa causa, en esa casa, en ese incidente que ocurrió, hay méritos para que se pueda activar la acción pública en contra del investigado, de Alexis, no me acuerdo el nombre, Villalona. Villalona, exacto. Licenciado, esto que el Ministerio Público continúe con la acción sin la participación de la víctima, ¿implicaría alguna pena menor o no tiene nada que ver? No, el Ministerio Público literalmente lo que tiene que hacer es investigar lo que ocurrió. Evidentemente es un caso muy sui generis porque la investigación yo creo que ya se hizo. O sea, ahí está el video, se ve lo que sucedió, no hay una justificación. Entonces, el Ministerio Público tendría la facultad y diría yo que la responsabilidad, según esa misma orden que da la magistrada Miriam Germán, de mantener su investigación y en caso de que encuentre elementos para acusar a esa persona, entonces debería acusarla. Incluso para tocar el tema de la medida de coerción, por ejemplo, la misma procuradora Miriam Germán dice
que en casos como este, la prisión preventiva es la medida de coerción recomendada, no por un tema de peligro de fuga, sino por el peligro que representa para la víctima y para el proceso ese imputado. O sea que si se va a conocer una medida de coerción, una audiencia de solicitud de medida de coerción, que lo desconozco, porque no conozco, vamos a decir, las interioridades del caso, el Ministerio Público probablemente se va a ver, entre comillas, atado por la dirección del Ministerio Público, que es la magistrada, a solicitar prisión preventiva, porque es la política criminal del Estado dirigida por el Ministerio Público en materia de violencia de género. Francisco, vamos a cambiar ligeramente de tema. Bueno, hoy particularmente hay como 4 o 5 temas jurídicos de los cuales podríamos estar hablando contigo probablemente varios programas, pero vamos a tratar de hacerlo breve. El caso de la señora a la cual, la señora doctora, la verdad es que no la conozco en persona, no sé quién es ella. El caso a la que Twitter le bloqueó su cuenta y que ha estado en discusión en las redes sociales en cuanto a si fue el gobierno o no fue el gobierno quien la denunció para que ocurriera este procedimiento por parte de la empresa de red social. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, lo que sucedió con esa doctora es algo también un poco peculiar. No fue que Twitter le bloqueó la cuenta en sí, sino que Twitter recibió una denuncia que pudo venir de una autoridad estatal o de un tercero que tenga algún tipo de relación con una autoridad estatal o que haya sido beneficiado con una sentencia que afectara el tuit que se subió. Y cuando Twitter recibe ese tipo de solicitudes, lo que hace es que retiene el tuit en base a la región denunciada. Por ejemplo, si en República Dominicana no se puede hablar, por ley, de la dictadura del tirano Rafael Leónidas Trujillo, y alguien sube un tuit de eso, pudiera un tercero o el Estado decirle a Twitter, mira, en República Dominicana, en virtud por la ley tal, o yo soy una autoridad y te digo que lo quites, retén ese tuit en República Dominicana. Correcto. Es decir, que cualquier persona que esté fuera del territorio dominicano puede ver ese tuit, y si lo busca le sale. Si lo buscamos nosotros aquí, nos sale retenido. Porque es algo territorial, que Twitter utiliza lo que sea que le enviaron, y entonces a raíz de eso retiene el tuit. Ajá, Francisco, escúchame que te interrumpa, pero en el ejemplo que acabas de poner, mencionaste que el Estado o un tercero podía hacer vamos a llamarle denuncia a Twitter sobre ese caso. En este caso en particular del que estamos hablando, ¿también pudo ser el gobierno o un tercero que se siente afectado o definitivamente vino de alguna institución gubernamental? En este caso no sabemos porque todavía la doctora aparentemente no ha recibido una respuesta a su apelación, entre comillas, pero lo que sí sabemos es que ese tipo de actividad, o sea, la retención de un tuit, dice el mismo Twitter en sus reglas, que solamente se hace por una institución gubernamental, por un funcionario o una autoridad gubernamental, o por un tercero, y ahí como que abre el espectro, pero que se siente que debe tener alguna relación con el Estado. Y pongo un ejemplo. Si ella estaba hablando sobre la vacuna fulana de tal, pues quizás la casa farmacéutica de esa vacuna, que tenía o tiene un contrato con la República Dominicana, pudo haber sido ese tercero. Sin embargo, lo que nosotros no sabemos es de dónde vino esa solicitud de retención, pero lo que sí sabemos es que salió, y que lo que sea que Twitter vio, entonces validó el request, porque no es que si yo mando eso y le quiero, por ejemplo, retener un tweet a Karina porque me dio mi gana, me lo van a aceptar, no. Es evidente que lo que sea que se haya solicitado y quien lo solicitó fue validado por la plataforma y actuó en consecuencia. Ok, bueno, es un tema que entonces todavía está como abierto, ¿verdad? Habrá que esperar a que la joven o la señora reciba alguna respuesta oficial por parte de la red social. Por último, Francisco, y escúchame que te estamos quitando más del tiempo que te pedimos para la llamada, pero quisiera saber tu opinión con respecto al anuncio hecho hoy por el Ministerio Público o por la Procuradora General de la República, haciendo saber que ha elevado las compensaciones económicas a los miembros del Ministerio Público. ¿Cómo ves esta medida? ¿Esto podrá ayudar a que el Ministerio Público avance aún más en las investigaciones como lo han estado haciendo ahora y puedan cubrir más casos de lo que pueden cubrir, o simplemente es una deuda antigua que simplemente se está cubriendo en este momento?
No, la verdad es que aunque no conozco la noticia, pero ya entendí, vamos a decir el contexto, la verdad es que son deudas que se tienen con el personal del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público históricamente ha recibido siempre menos de lo que necesariamente debe recibir. Incluso por el rol social que cumplen, ellos deberían ser muchísimo mejor pagados. Pero sabemos que hay un tema de presupuesto y también nos consta que desde que la magistrada Miriam Germán asumió esa posición, ha estado trabajando en favor de que las compensaciones, algunas estipuladas y deudas, y otras que no estaban estipuladas pero que son justas, se vayan incorporando en ese portafolio, digamos, de beneficios de uno trabajar con el Ministerio Público. Entonces, no sé exactamente cuál fue, vamos a decir, la modificación que hubo o la adecuación que hubo, pero cualquiera que haya sido, siempre va a ser inferior a lo que, o sea, es una gran noticia, pero todavía se necesita más, porque son personas que no tienen el personal necesario, no tienen el presupuesto necesario y, entre comillas, están haciendo magia con lo poco que tienen. O sea que esas compensaciones que se le estén dando siempre van a ser bienvenidas y ojalá y en otro presupuesto sí se les dé lo que ellos piden y necesitan, porque eso hace falta, incluso para que ellos puedan hacer el trabajo de una mejor forma. Correcto. Bueno. Antes de que se vaya Francisco, quería preguntar respecto a algo que se ha hecho viral en el día de hoy, con un hombre que tenía un niño delante en un vehículo y unos policías que pasó una acción, una situación, pero todavía no está bien claro qué fue lo que pasó allí y si este señor que alega que es doctor va a ser perseguido por la policía. Bueno, yo no esa noticia no la he visto, pero si, o sea, cualquier cosa que haya ocurrido en la vía pública y que haya sido visto o detectado por fue una grabado, autoridad, como en este caso, bueno, que fue grabado, entonces es evidente que va a activar vamos a decir, la potestad investigativa de los órganos policiales. Probablemente se le dé parte a eso al Ministerio Público y es posible que, independientemente de lo que ese señor diga o no diga, o independientemente de si lo que él estaba haciendo era algo o no malo, ya la autoridad está siendo, entre comillas, formalmente notificada y por eso yo entiendo que la investigación se va a dar. Por eso es que ese tipo de, vamos a decir, de grabaciones, esa difusión que se hace automáticamente de eventos, es buena y mala. Es buena porque a veces quizás se exponen situaciones que originalmente hubiesen quedado en secreto y personas que quizás no se hubiesen podido defender jamás hubiesen tenido esa atención. Pero también es mala porque el contexto de una grabación a veces se la da el que graba. Incluso la narrativa de la persona que está grabando puede ser un invento y ya eso es lo que te marca más o menos la pauta de cómo uno interpreta el video. Sí, por Entonces, eso por eso es que es importante que se investigue, porque la investigación va a arrojar de que si realmente hubo algo, pues entonces esa persona va a poder ser procesada, y si no hubo algo, entonces también la persona va a tener quizás algún tipo de descargo moral, que es algo que él requeriría. Que en este caso aquí existe lo que es la presunción de inocencia, pero aquí usted es culpable y aun usted sea inocente, usted sigue siendo culpable ante los ojos de la opinión pública, lamentablemente. Sí, no, ya después que lamentablemente una noticia sale y se aventura a las redes sociales, prensa, etcétera, 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 ya nadie recoge eso y aún al final la persona sea inocente, esa tribuna popular, ese juicio del pueblo, difícilmente vaya a cambiar su impresión, porque el esfuerzo que se hace para culpar es 17,000 veces mayor al que se hace para el desagrado. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por estas declaraciones para No se diga más. Gracias, Francisco, muy amable. Gracias a ustedes, cuídense. Amigo, ha sido el doctor Francisco Álvarez Martínez. Sí, señor, en No se diga más. Y vamos a una breve pausa y entonces volvemos aquí en cabina con nuestro otro invitado, el diputado Gadis Corporal. Ya volvemos. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Los hechos noticiosos.